Hola amigos, este es el primer vídeo del temido tema 5. He decidido comenzar por la parte de dependencia estadística y desde ahí seguir hacia adelante, porque es a partir de aquí la materia que suele entrar siempre en los exámenes y es a partir de aquí la materia que necesitáis saber al dedillo para poder hacer bien la prueba esta de evaluación a distancia, no sé si se llama así, o PEC, que tenéis que entregar. Cuando llegue al final del tema, partiendo desde dependencia estadística, pues si alguien quiere que lo que viene antes de dependencia estadística, que haga un vídeo cortito para explicar alguna duda que tengáis, pues lo haré, ¿vale? Pero he preferido irme al grano directamente para no perder tiempo. Bueno, vamos a comenzar con la explicación de qué es la dependencia estadística. Fijaros en esta tabla que tengo aquí, que no tiene absolutamente nada que ver con el turismo, pero que nos va a servir a efectos didácticos y nos va a ayudar a entender muy bien esto. Yo tengo dos distribuciones, una distribución X sub I y una distribución Y sub I, ¿vale? La distribución X sub I es la estatura en centímetros de una determinada población, 175 centímetros, 190, 181, 179, 160. Y la distribución Y sub I es el peso en kilogramos de esa determinada población, es decir, 80, 92, 76. Nosotros lo que tenemos son dos distribuciones estadísticas, la X sub I y la Y sub I, ¿de acuerdo? Y a cada distribución nosotros le podemos calcular pues lo que hemos aprendido hasta ahora. Le podemos calcular la media, le podemos calcular la varianza, le podemos calcular la desviación típica, es decir, a la estatura en centímetros pues podemos calcular cuál es la estatura media, cuál es la varianza de la estatura, la desviación típica, y lo mismo con la variable estadística peso en kilogramos. Sin embargo, nosotros en este tema no vamos a trabajar con dos distribuciones por separado. Vamos a trabajar con una distribución bidimensional. ¿Qué significa? Que ahora los valores están agrupados de dos en dos. Es decir, nosotros, antes, nuestra distribución unidimensional pues era una variable X sub I, por ejemplo, la estatura. Y lo que teníamos era una serie de valores que se repetían una serie de veces, que era la frecuencia. Por ejemplo, en este caso sería 175, 190, 181, así hasta todos los valores de X sub I. Ahora nuestra distribución es bidimensional, es decir, en vez de tener un solo valor, X sub I, tenemos un par de valores, X sub I y sub I. Por ejemplo, 175, 80, 190, 92, 181, 76, ¿lo veis aquí? Y así sucesivamente. Es decir, nosotros vamos a estudiar estas dos distribuciones como si se tratase de una sola distribución y se llama bidimensional porque está formada por dos distribuciones unidimensionales cada una, la X sub I y la Y sub I. ¿De acuerdo? Eso es importante y que lo tengáis claro para entenderlo. Fijaros que cada fila de la distribución se corresponde con un individuo, ¿no? En este primer caso, un individuo que mide 175 centímetros y pesa 80 kilos. En este caso, un individuo que pesa 190 o sea, que tiene una estatura de 190 centímetros y pesa 92 kilos. Es decir, no tiene sentido que cojamos, que lo podríamos hacer, pero en este caso lo que tiene sentido es el dato agrupado por pares. ¿De acuerdo? La pregunta que os estaréis haciendo ahora es, ¿para qué vamos a estudiar ahora una distribución que se llama bidimensional y que es como una distribución unidimensional, pero que los valores están agrupados de dos en dos? ¿Para qué lo hacemos? ¿No? Podemos estudiar la estatura en centímetros, como lo hemos hecho hasta ahora, y después estudiar peso en kilo, como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Pues la explicación es muy sencilla. ¿Por qué dos distribuciones? Pues lo tengo aquí. Para estudiar lo siguiente. Primero, si existe una relación entre la variable X sub I y la variable Y sub I. Claro, miramos la tabla de nuevo. Es para ver si hay una relación entre estas dos variables. Entre la estatura en centímetros que pesa una persona y el peso en kilogramos que pesa esa persona, la estatura en centímetros que mide esa persona y el peso en kilogramos que tiene esa persona de masa.
Sabemos que en la vida real estas dos variables están relacionadas. Lo sabemos, ¿no? Porque sabemos que, por regla general, cuanto más alta es una persona, más pesa. Pero imaginaros que estamos trabajando con dos variables que no sabemos en la vida real si están relacionadas o no. Pues tendríamos que hacer un estudio estadístico de una distribución bidimensional con esas dos variables. Entonces mantener en la retina esta tablita. He puesto aquí, para estudiar si existe una relación entre la variable x sub i y la variable y sub i. Estadísticamente no se dice una relación, se dice una relación de dependencia. Es decir, si una de estas dos variables depende de la otra. Nosotros sabemos que en la vida real, pues, el peso, la i sub i, depende de la estatura. Cuando hagamos el estudio estadístico de esta tabla, veremos que la variable i sub i depende de la estatura. Entonces, siempre que vamos a estudiar entre dos variables, entre dos distribuciones de dos variables estadísticas, qué relación de dependencia tiene, tenemos que suponer que una de las dos variables es independiente y la otra dependiente. Eso siempre se suele llamar, por regla general, x sub i a la variable que es independiente y i sub i a la variable que es dependiente. Se suele escribir en algunos libros, aparece así: i sub i es igual a i sub i de x sub i. Es decir, esta columna de aquí sería la variable independiente y esta sería la variable dependiente. ¿Qué significa que i sub i es la variable dependiente? Pues que depende de la variable x sub i. Es decir, que dependiendo del valor que tenga x sub i tendremos un valor para i sub i. ¿De acuerdo? A priori pueden parecer que todas las distribuciones bidimensionales tienen una relación entre x sub i e y sub i, pero no tiene por qué. Puede haber relaciones, puede haber distribuciones bidimensionales en las que no haya ninguna relación entre las dos variables. Y cuando hagamos el estudio estadístico nos salga que no tiene ninguna relación. Bueno, lo siguiente que vamos a estudiar vamos a encontrar cuantitativamente, analíticamente, una expresión matemática que relacione i sub i con x sub i. Es lo que se conoce como el poder de estimación. ¿Para qué queremos hacer eso? Vamos otra vez a la tabla de la estatura y el peso. Yo lo que voy a pretender es ver si hay una relación entre estas dos variables y cuando vea que sí la hay, mi intención es encontrar una relación matemática que me relacione la i sub i con la x sub i, o dicho de otra manera, referida a esta tabla, encontrar una relación que me relacione el peso con la estatura. Y alguno puede decir, vale, ¿y para qué quiero saber matemáticamente cuál es la relación entre el peso y la estatura? Pues si tú tienes una fórmula matemática que te da la dependencia entre el peso y la estatura, aquí por ejemplo no está el peso, la estatura de 176 centímetros. Pues yo con esa expresión matemática sustituyo el 176 centímetros y me saldría el peso estimado para esa persona. Eso se utiliza mucho en estadística. ¿De acuerdo? Eso sería estupendo. Para 182 centímetros tampoco me aparece cuánto pesa una persona. Pero si tengo esa expresión matemática, pues meto en la fórmula 182 y me saldría el peso estimado que tendría una persona de 182 kilos y que siga esta relación de dependencia. Lógicamente, podrá aceptar con la realidad o no. Eso, de ahí depende que la dependencia sea una dependencia muy fuerte, es decir, que esté muy relacionada o que no. Eso lo veréis en el siguiente vídeo donde aprenderemos a cómo se calcula lo que acabo de decir. Y lógicamente también tiene sentido estudiar un parámetro que nos indique cómo de fuerte es esa dependencia. Nosotros sabemos que en la vida real la dependencia entre la estatura y el peso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuanto más estatura tenga una persona, más peso. ¿Qué significa que una relación de dependencia entre dos variables sea muy fuerte? Que se ajusta muy bien. Que la expresión matemática que yo encuentre para que, sabiendo la estatura, pueda calcular el peso, no se desvíe mucho de lo que es la realidad. ¿Me explico? Yo encuentro una fórmula matemática que metiéndole el dato de la estatura me da el peso, por ejemplo, para 176, como he dicho antes. Meto el 176 en la fórmula y me sale que pesaría 82 kilos.
y ahora cojo y encuentro una persona que mide 176 centímetros y en vez de pesar 82 kilos pesa 82,5. Coño, pues sería una estimación muy buena. La fórmula que he encontrado es muy buena porque me ha dado el valor casi clavado, 82,5. Pues se dice, en vez de decir que es muy buena, se dice que es muy fuerte, es decir, que se adapta muy bien. ¿De acuerdo? De todas formas, esto que estoy diciendo ahora lo veremos en el siguiente vídeo. Esto es para que os vayáis formando mentalmente un esquema de qué va todo esto y cuál es el objetivo. Porque si entendéis lo que estoy explicando ahora bien, lo que viene después es simplemente hacer 4 cuentecitas. Pero si no entendéis esto, después no vais a saber por qué hay que hacer ciertas cuentas y no las vais a saber interpretar. Así que esto, que por ahora es muy sencillito, tenéis que entenderlo bien. Bueno, vamos a empezar en este vídeo, además de presentar todo esto, vamos a empezar con este puntito de aquí. Vamos a empezar viendo cómo ver si existe una relación de dependencia entre la variable x sub i e y sub i. Para ello se usa lo que en vuestro libro se llama el diagrama de dispersión. Nosotros hemos dicho pares de valores x, y. Pues estos pares de valores en unos ejes cartesianos representan un punto. Lo he puesto aquí, representan un punto en unos ejes x, y. Yo pinto mi eje x, que es el que corresponde a la variable x, un eje y que corresponde a la variable y, y ahora tengo aquí mis pares de puntos. Yo solo he pintado 3 para no tener que escribir mucho, ¿vale? Pues el 175,80 sería el 175 de la x, 80 de la y sería este punto, el 181,76 sería este, y el 190,92 sería este de aquí. ¿De acuerdo? Siempre se pone en el eje de las x la variable independiente y en el eje de las y, en el diagrama de dispersión, la variable dependiente, es decir, la que depende del que está en el eje x. Solo he pintado 3 valores. Para una distribución bidimensional, por ejemplo, que nos diesen más grande, o para esta que yo he puesto de ejemplo de la estatura y el peso, pues tendríamos una cosa como esta. Cada punto representaría un par de la tabla esta que estaba aquí arriba. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 pares. En esta gráfica de ejemplo que yo he puesto hay más de 5. Si fuese esta la de la tabla, pues habría solamente 5 puntitos. Hay más porque me lo he inventado. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que una vez que nosotros colocamos todos los puntos de la tabla en nuestro diagrama de dispersión, lo que nos queda, y lo he pintado de color naranjas, es lo que se llama una nube de puntos. Eso en concreto es el diagrama de dispersión. Una nube de puntos que quedan agrupados. Entonces esto es lo importante. Según la forma del diagrama de dispersión, es decir, según la forma que tiene esta nube de puntos, ya vamos a obtener bastante, y mejor dicho, mucha información de la relación de dependencia entre la variable x sub i y la variable y sub i. Pero va a ser una información cualitativa, es decir, no nos va a dar una medida exacta. ¿Qué significa que una información es cualitativa? Pues por ejemplo, imaginaros un día de mucha lluvia. Si yo digo hoy ha llovido mucho, os estoy dando una información cualitativa. Pero si yo digo hoy ha llovido 30 litros por metro cuadrado, os estoy dando una información cuantitativa. ¿Veis la diferencia entre cualitativa y cuantitativa? Cualitativa es hablando a grosso modo, sin dar datos concretos, sin dar números exactos, y cuantitativamente dando números exactos. Pues este diagrama de dispersión nos da una información cualitativa, es decir, nos va a decir cómo es la dispersión, pero no nos va a dar números exactos. Vamos a ver ahora una serie de características de los diagramas de dispersión. Tenemos aquí un diagrama de dispersión. Los puntitos los he puesto en negro y he puesto en color naranja el contorno de la nube de puntos. Y he pintado en rojo una recta y veis que pone aquí, aunque parece que pone recta, es recta de mejor ajuste. La recta de mejor ajuste es la expresión matemática que nos va a decir
cuánto va a valer, nos va a decir, sabiendo un valor de x sub y, cuál de y sub y le va a corresponder. Esta recta de mejor ajuste aprenderemos a calcularlo en los vídeos posteriores, no sé si en el siguiente o en el segundo en el tercero, contando este como primero, no sé, ¿de acuerdo? Según la velocidad a la que vayamos. Prefiero ir despacio porque así se entienden las cosas mejor. Ir deprisa, que se quede mucha gente por el camino, no me vale, prefiero que todo el mundo me siga. Entonces, ¿qué es la recta de mejor ajuste? Por ahora lo único que tenéis que saber es que la recta de mejor ajuste es lo que nosotros vamos a buscar en los vídeos posteriores calcular. Es decir, una expresión matemática de una recta que me permita, sabiendo un valor de x sub y, calcular la estimación de y sub y. Esa recta de mejor ajuste, por ahora, lo único que tenéis que entender, es que es una recta que va a estar dibujada de manera que la mayoría de los puntos queden dentro de ella. Fijaros, la he dibujado de manera que este punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos caen dentro de ella. Esa es la recta de mejor ajuste, aquella en la que muchos puntos de los que he pintado caen dentro de ella o muy cercanos a ella. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando la nube de puntos tiene esta forma, esta forma me refiero que es inclinada de izquierda a derecha, hacia arriba. Se dice que hay una relación directa. ¿Por qué? Porque al aumentar la variable x sub y, aumenta la y sub y. Fijaros en la recta de mejor ajuste, que es una representación de los puntos, y nos dice en qué dirección y sentido va la nube de puntos. Conforme va aumentando la x sub y, la y sub y va aumentando, ¿lo veis? Para este valor de x sub y tengo este de y sub y. Si cojo, por ejemplo, este valor de x sub y, tengo otro valor más alto de y sub y. Para nuestro caso, por ejemplo, que hemos visto, tendríamos una relación directa. ¿Por qué? Porque al aumentar la estatura de las personas aumenta el peso. Entonces nos saldría un dibujito como este, el diagrama de dispersión. Mirad aquí a la derecha. Tenemos otro diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión muestra también una relación directa porque la recta de mejor ajuste, que es esta, la que más o menos se ajusta a la nube de puntos que tenemos, es creciente mirada de izquierda a derecha, o sea, va hacia arriba mirada de izquierda a derecha. Sin embargo, fijaros lo que he puesto aquí. En este caso el ajuste no es tan bueno como en el caso anterior. ¿Por qué? Porque la nube de puntos es más ancha. Y al ser la nube de puntos más ancha, fijaros que los puntos están más alejados de la recta. ¿Os dais cuenta? Aquí, en este caso, el ajuste es muy bueno. ¿Por qué? Porque los puntos están todos muy cerca a la recta. O sea, la recta ya de por sí pilla a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, y además a los que no los pilla, que son estos de aquí y estos de aquí, están muy cerquitas de ella. Sin embargo, esta pilla a 2 o 3 puntos y a los que no pilla están muy lejos de ella. Eso significa que aunque la relación es directa, porque tiene este sentido, el ajuste no es tan bueno. ¿Por qué? Porque la nube de puntos es más ancha. Eso significa que cuando tengamos en los vídeos posteriores que calcular la ecuación de esta recta, que es lo que se llama la regresión lineal, que es lo que tenéis que hacer en la PEC, pues si nos sale una nube de puntos así muy ancha, eso significa que la recta, la ecuación matemática que nos va a dar, que nos va a permitir calcular el peso o y sub i en función de la estatura o x sub i, no va a ser muy buena. ¿De acuerdo? Y aquí, en esta gráfica de aquí, he pintado, pues voy a dejar así para que se vea la diferencia con esta, una relación inversa. Fijaros que la relación inversa va de arriba a abajo, mirada de izquierda a derecha. He dibujado también el contorno de la nube de puntos, la recta de mejor ajuste. ¿Por qué se dice que es inversa? Se le llama, tiene muchos nombres. Yo la llamo relación inversa. También se le suele llamar relación indirecta. También se le llama relación indirecta. ¿Y por qué se le llama inversa o indirecta? Porque cuando aumenta el x sub i, disminuye la y sub i. ¿Os dais cuenta? Voy a poner un ejemplo de una relación de dos variables que sea inversa.
Por ejemplo, si la x sub i es la edad de... Vamos a ver si se me ocurre algún ejemplo. Por ejemplo, algo que cuando aumente un valor suba al otro. Pues por ejemplo, imaginaros que la x sub i te dice el número de habitantes de una ciudad que tienen coche. Y la y sub i te dice el número de habitantes, pues por ejemplo, que van en autobús. Pues tiene sentido que cuanto más gente tenga coche, menos gente vaya en autobús. Ejemplo un poco tonto, pero es que no se me ocurre ninguno mejor. Se me ocurren ejemplos, pero relacionados con la física. Y esto no va de física, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, imaginaros que la x sub i, ¿de acuerdo? Que la x sub i es el número de noches de hotel que alquila un hotel. Y la y sub i es el número de noches de hotel que alquilan, por ejemplo, otro hotel de otra ciudad diferente. Pues lógicamente cuanto más alquile uno, menos alquilará el otro, porque se supone que la clientela es fija y si se van a un hotel, no se van al otro. ¿De acuerdo? Eso podría ser otro ejemplo. En fin, no he puesto unos ejemplos muy buenos, no se me ha ocurrido, pero que sepáis que una relación inversa es la que cuando aumenta una variable, la otra disminuye. En nuestro caso de la estatura y el peso, si aumentaba la estatura, aumentaba el peso. Bueno, pues una relación inversa es aquella en la que cuando aumenta una cosa, la otra disminuye. Y ya el último caso, tenemos pues una mierda de este tipo, ¿verdad? Tenemos los puntos. Esta nube, el contorno naranja es la nube de puntos. Y si os fijáis aquí, no se puede hacer una recta de mejor ajuste. No se puede hacer una recta porque como la hago así, 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 habría infinitas rectas. Si os fijáis, en este caso, pues el contorno de la nube de puntos sale como una especie de mojoncillo, ¿verdad? Pero que se ajusta a la recta. Aquí se ajusta un poquito menos porque está más ancho. Aquí también se ajusta una recta, ¿verdad? Es como una recta que está difuminada, ¿verdad? Pero aquí esto no se parece a una recta, esto parece un cero. Pues cuando tengamos un diagrama de dispersión de esta forma, decimos que no hay una relación entre la variable x sub i y la variable y sub i. No hay una relación de dependencia. La nube de puntos se dice que es difusa o sin tendencia. Bueno amigos, pues lo dejamos por ahora aquí. En el siguiente vídeo vamos a seguir con la covarianza y empezaremos a calcular las rectas de regresión, que es esta línea roja que veis aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo y si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios y trataré de responderlo lo antes posible. Hasta luego amigos.